Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Pues estamos listos para comenzar nuestra reunión y vamos a continuar con el tema de la santificación, que ya llevamos casi 2 meses hablando de este tema. Y hoy vamos a tocar el tema sobre la iglesia, un medio para nuestra santificación. Hoy vamos a ver la importancia que tiene la iglesia en nuestras vidas, el apoyo, que es algo que Dios instituyó para nuestras vidas. Y vamos a tratar de aprender esta mañana qué función tiene la iglesia, la importancia para cada uno de nosotros, para que nuestra vida se pueda desarrollar. La semana pasada estuvimos hablando que el creyente es responsable de su santificación. El creyente no trabaja aparte o aislado de la Trinidad. Es un complemento, tanto el creyente como la Trinidad trabajan en conjunto, ¿verdad? Entonces ni lo dejamos todo a Dios o Dios toma nuestra parte, nuestra responsabilidad, sino más bien es un trabajo en equipo, en conjuntos, trabajamos unidos para que entonces se pueda dar la santificación en nuestras vidas. Entonces hoy veremos los medios corporativos para nuestra santificación. Bueno, existen medios individuales para lograr la santificación, pero también existen los medios corporativos. Cuando hablamos de los medios individuales, que posteriormente ya después hablaremos, estamos hablando de la lectura de la Biblia, estamos hablando de la oración, de la mortificación del pecado. Hay muchas cosas que nos tocan hacer a nosotros para crecer, para madurar. Pero hay otra parte en la cual dependemos mucho de los demás, de nuestros hermanos, de la vida de la iglesia. Y la iglesia es un medio corporativo porque está conformada de gentes, está conformada de muchas personas en la cual Dios dispuso. No es algo que estemos recomendando o parezca una buena idea, sino es algo que nace del corazón de Dios, en donde la gente debe tener muy en cuenta lo importante que es la iglesia para nuestras vidas. Entonces, creo yo que en la manera en que nosotros vemos cómo la gente toma en cuenta la iglesia, en la forma en que va a la iglesia, en la forma en que asiste a la iglesia, podemos darnos cuenta la importancia que tiene para su vida. Obviamente hay gente que no va a la iglesia, no escucha los temas como lo estamos haciendo por este medio. Y vemos que hay gente que no está involucrada, que no es responsable, que no tiene un compromiso con la iglesia. Y normalmente esa gente que no tiene un compromiso con la iglesia, no tiene una vida con los demás, paralelamente vamos a ver que no son personas que estén interesadas en su crecimiento espiritual. Y mucho menos vamos a ver ese crecimiento de santidad en su vida. De hecho, casi puedo decir que una persona que no va a la iglesia, que no es importante la iglesia para su vida, posiblemente no es una persona que ame a Dios. Entonces lo que vamos a ver esta mañana es ese medio que Dios dispuso para nuestras vidas para poder crecer. Bueno, ¿qué les parece si antes oramos y dejamos esto en las manos de Dios? Padre, en esta mañana te damos gracias y te pido, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros, que podamos entender este medio que tú dispusiste para nuestras vidas, para crecer, para desarrollarnos, y que nosotros podamos apreciar, podamos valorar, Señor, que la iglesia no es una opción, Señor. La iglesia está diseñada, Señor, para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos. Está ahí, Señor, para que sea un medio que edifica nuestras vidas, Señor, y en donde llevamos una vida, Señor, de comunidad, Señor. No somos cristianos aislados, no somos cristianos que vivimos aparte. Tú diseñaste, Señor, al cristianismo para que viviéramos, Señor, en unidad, Señor, con relación con los demás. Y sé, Padre, que en la medida que entendamos, Señor, la importancia que tiene la vida de la iglesia para cada uno de nosotros, Señor, entonces podremos crecer, podemos desarrollarnos, Padre. Esta mañana, gracias te doy, Padre, por cada una de las personas que están escuchando. Y también te pido, Señor, por aquellos que están
padeciendo necesidades, por aquellos que están en enfermedades y aquellos, Señor, que están padeciendo sobre todo el COVID, Señor. Que sabemos que muchos, Señor, mucha gente está enferma, inclusive pastores que están padeciendo, Señor. Y que algunos de ellos inclusive ya marcharon, Padre, por todo esto que está pasando, Señor. Ponemos en tus manos todo, Señor, porque sin ti, Señor, no tenemos esperanza, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Entonces, esta mañana vamos a ver los medios corporativos. Ahora, ¿qué debemos de entender entonces cuando hablamos de medios corporativos? Como dije anteriormente, cuando hablamos de estos medios corporativos, estamos hablando de nuestros hermanos. Estamos hablando de la iglesia. Medios corporativos, estamos hablando de un conjunto de personas. O también lo podemos referir a corporativos de un cuerpo. La iglesia es identificada como un cuerpo. Entonces, tenemos medios individuales que tienen que ver con nuestra responsabilidad, con cosas que a nosotros nos toca hacer, como ya dije anteriormente, como la oración, la lectura bíblica, pero también hay medios corporativos que tienen que ver con la gente, que tienen que ver con la iglesia. Y pongo un ejemplo para que entendamos la importancia que tiene la iglesia. Es como un equipo de fútbol. Por ejemplo, a mi hijo Esteban le gusta mucho el fútbol y sabemos que los equipos están integrados por posiciones, ¿no? Son 11 jugadores, tenemos un portero, tenemos defensas, medios, delanteros y tenemos trabajos individuales. Cada jugador tiene que ser responsable del lugar, del puesto que tiene. Por ejemplo, un defensa. Un defensa, su tarea principal es defender su portería. Por lo general, el defensa no debe estar pensando en meter un gol. A ese le corresponden más a los delanteros. Pero entonces el trabajo de un defensa, su trabajo individual, sobre todo la posición que tenga, es muy importante. Pero para poder lograr que un equipo pueda ganar, para que el equipo pueda sacar adelante cada partido, no solamente se debe trabajar individualmente, sino en equipo. La manera en que un equipo gana es cuando trabaja en conjunto. Cuando no solamente es un trabajo individual, sino es un trabajo con los demás. Si somos individualistas y no pensamos en equipo, muy poco se va a lograr. Entonces, hablando del cristianismo, necesitamos ser responsables de nuestros medios individuales, lo que a nosotros nos corresponda, pero también dependemos de los medios corporativos que tienen que ver con la iglesia. Entonces, a la vez que hacemos trabajos individuales, a la misma vez tenemos que trabajar en equipos, y en este caso, trabajamos con la iglesia. Si queremos crecer en santidad, tenemos que hacer nuestra responsabilidad, pero también necesitamos entender que necesitamos el trabajo de la iglesia. Entonces, la Escritura no da lugar al crecimiento de nuestra santidad apartados de la iglesia. No hay lugar. Entonces, podemos decir que no es bíblico que el cristiano viva solitario o apartado, sea individualista, viva una vida espiritual aparte de la iglesia. Eso no existe. De hecho, un cristiano que vive aparte de la iglesia dudaría en primer lugar que fuera cristiano, y si es cristiano se va a secar. Es una persona que no va a crecer, va a detener su crecimiento, porque así Dios diseñó nuestro crecimiento individual en donde nosotros somos responsables, pero también nosotros somos dependientes de la iglesia. Entonces eso significa que como cristianos no es una opción la iglesia, no es como un volado si vamos ahí o no vamos a asistir, o qué lugar nosotros necesitamos darle a la iglesia. No, la iglesia es determinante en nuestras vidas. Y no podemos o no se puede entender un cristianismo separado de la iglesia. Quien vive separado de la iglesia, quien solamente visita la iglesia,
Quien es una persona que no es responsable, que no tiene un compromiso con la iglesia, es una persona que no está preocupada por su crecimiento. Y si no está preocupada por su crecimiento, obviamente es una persona que no está creciendo en santidad. Yo podría asegurarles que una persona que no va a la iglesia, que no asiste a la iglesia, es una persona que no tiene crecimiento. Y más bien lo vamos a ver viendo una vida muy diferente al cristianismo. Una vida entregada solamente a los placeres de este mundo. Porque la iglesia es vital en nuestra vida. Entonces no se puede crecer en santidad estando aislados, como si fuéramos, como en aquellos tiempos, ermitaños o anacoretas, ¿no? Cuando hablamos de anacoreta, estamos hablando de aquellas personas que se apartaban de las ciudades, se apartaban de las iglesias, se iban a los desiertos, a los cerros, a vivir solos, y según ellos para dedicarse a la meditación y a la oración, y no buscaban ninguna relación con los demás, principalmente con la idea de no contaminarse, de no tener ninguna relación. Pero en realidad la iglesia está diseñada para vivir en comunidad. Y si la Biblia dice que somos la sal de la tierra, si somos la luz del mundo, pues la luz no se va a poner debajo de una cama, como dijo Jesús, sino tiene que ponerse en lo alto del cuarto para que pueda alumbrar. La iglesia así es. La iglesia no se puede esconder, no se puede aislar, no se puede ir al desierto, el cristiano aislarse de los demás, porque dejaríamos de ser la sal de la tierra. Entonces el cristiano tiene que vivir en comunidad. Entonces, cuando alguien es unido salvíficamente a Cristo, escuchen bien, cuando alguien es unido, hablando de la salvación, a Cristo, entonces es igualmente unido al cuerpo de Cristo. Dice el libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 46 y 47, Hechos 2, 46 y 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense bien, aquí hay una relación. Cuando Dios añadía a la iglesia, entonces era porque eran personas que eran llamados a la salvación. Es decir, cualquier persona que era salva, lo que hacía Dios, lo que hacía el Espíritu Santo es añadirlos a la iglesia. O sea, no quedaban solos, no eran personas individuales en donde solamente con la asistencia de Dios o del Espíritu Santo ellos iban a poder vivir la vida cristiana. No. Inmediatamente cuando las personas eran salvas, en ese mismo instante eran añadidos a la iglesia. Entonces, una persona que no vive en la iglesia, una persona que no tiene relación con la iglesia, entonces podemos deducir por lo que acabamos de leer, posiblemente es una persona que no sea salva. Entonces debemos de relacionarlo porque no es algo que tal vez suceda, no. Cuando alguien salva a una persona, lo primero que Dios hace en una persona es poner en su corazón la importancia, la vida que debe vivir cada creyente, cada cristiano, juntamente con la iglesia, porque la iglesia va a jugar un papel muy importante para poder crecer, para podernos relacionar con Dios y para poder tener crecimiento como el tema de nuestra santidad. Entonces, cada vez que Dios salvaba a alguien, en ese mismo instante Dios lo integraba a la iglesia. Entonces, en el momento que hemos sido unidos a Cristo, igualmente hemos sido unidos a su pueblo, hemos sido unidos a la iglesia. Entonces, conclusión con esto que estoy diciendo, ser añadidos a la iglesia es ser añadidos al Señor. Por lo tanto, ser añadidos a la iglesia, no ser añadidos a la iglesia es no ser añadidos al Señor. Entonces hay una relación vital, hay una relación muy importante. Entonces un verdadero creyente, un verdadero salvo, en primer lugar
quien dispone eso en su corazón no es el creyente, no es el pastor, no es que alguien lo obliga, sino que es la misma obra del Espíritu Santo obrando en el corazón de cada creyente para que pueda integrarse a la iglesia. Eso es algo que Dios pone en el corazón de la persona desde el momento que es salvo. Entonces, ¿por qué alguien se congrega? ¿Por qué alguien entiende que es importante vivir dentro de la iglesia? Porque es algo que Dios lo pone en nuestro corazón. Así como hemos hablado que Dios transforma y cambia nuestras vidas, una de esas cosas que Dios pone en el corazón de cada creyente es entender que necesitamos de la iglesia. Por eso una persona que no está interesada en la iglesia, que no asiste a la iglesia, que no se congrega, que no tiene una pasión, que no tiene un compromiso con la congregación, entonces tenemos de pensar muy seriamente, o esa persona debe pensar muy seriamente, si en realidad Dios ha hecho algo en su corazón. Estamos hablando de algo que Dios hace en cada creyente cuando Dios lo llama, cuando Dios lo salva. Entonces, el cristiano es llamado a vivir una vida corporativa. Como dijimos antes, cuando hablamos de corporativo es a vivir con los demás y vivir con los hermanos, vivir con la iglesia. Dice Hechos en el capítulo 2, versículo 42, Hechos 2, 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, este pasaje, Hechos 2, 42, está hablando de una vida corporativa, una vida con la iglesia, no una vida individualista. También dice 1 Corintios en el capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. 1 Corintios 12, 11 y 12. Porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces, todos los que vamos a la iglesia, obviamente, lo que está diciendo este pasaje, no todos somos iguales. Tenemos responsabilidades y tareas diferentes, tenemos llamados diferentes, talentos diferentes, pero todos, aunque somos diferentes, con cualidades diferentes, con responsabilidades diferentes, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos. Entonces, las personas que Dios llama, las personas que Dios salva, obviamente son integradas al cuerpo espiritual universal de Cristo, ¿verdad? Todos los salvos son llamados a la iglesia de Cristo, a la iglesia espiritual. Entonces, hay una iglesia real, hay una iglesia verdadera, hay una iglesia que Dios reconoce como su iglesia oficial, sí. Y cuando hablamos de una iglesia oficial, obviamente no nos estamos refiriendo a una iglesia de lugar o de un nombre. Pero todos los que son salvos, todos los que Dios llama, todos los que Dios toca su corazón, inmediatamente son integrados a la iglesia del Señor, que en este concepto estoy hablando de una iglesia espiritual. Su iglesia verdadera, que obviamente está integrada por gente, por cristianos de varias iglesias, de varias denominaciones. No hay una iglesia en especial. La vid verdadera, en donde yo presido esta iglesia, pues no es la iglesia oficial de Dios, obviamente. Pero quienes han sido salvos y asisten a la iglesia de la vid verdadera, lo más importante no es que sean miembros oficiales de la iglesia, no, que sean miembros oficiales de la iglesia del Señor, de la iglesia espiritual, porque esos son los verdaderos salvos. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque lo que está diciendo aquí 1 Corintios, versículo 12, versículo 11, obviamente está hablando de esa iglesia espiritual, pero se está refiriendo a la iglesia local. Si espiritualizamos todos y decimos que pertenecemos a la iglesia espiritual, eso es verdad. Eso es muy importante. De hecho, debemos estar seguros
que estamos en esa iglesia verdadera de Dios, porque son los que son llamados y son los salvos. Pero a la misma vez hay que entender que hay una iglesia local en donde somos responsables, en donde tenemos que congregarnos y donde cada uno de nosotros vamos a dar cuentas en esta iglesia en donde Dios nos ha puesto. Y es en esa iglesia local, es en esa iglesia física en donde estamos refiriéndonos al tema, en donde debemos hacer una vida corporativa, en donde tenemos un lugar en donde congregarnos, en donde nosotros somos responsables, en donde Dios nos ha llevado, en donde llevamos nuestra vida cristiana, y es ahí en donde Dios va a hacer que podamos crecer, porque tenemos nuestro crecimiento individual, pero también nuestro crecimiento dentro de la iglesia. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando estoy hablando de los medios corporativos, no me estoy refiriendo a esa iglesia espiritual que es universal, en donde están los verdaderos salvos. Verdaderos salvos porque no existe ninguna persona que no sea salvo en esa iglesia espiritual. En las iglesias locales, en las iglesias denominacionales, ahí sí pueden existir gente que va a la iglesia, que asiste fielmente y que a lo mejor no son salvos. A lo mejor no son salvos porque no se les ha enseñado el verdadero evangelio. Pero esas iglesias locales, la Biblia se refiere en donde nosotros tenemos que asistir, y es ahí en donde se da el crecimiento de cada uno de nosotros. Entonces, ¿somos miembros de la iglesia universal? Sí. Pero aquí Pablo está hablando de la iglesia local. Por eso es Pablo, desde el momento que dice que necesitamos de los ministerios de los demás, no está hablando de una iglesia espiritual, sino está hablando de una iglesia local. Y quiero que esto quede muy claro. Cuando hablamos de los medios corporativos, estamos hablando de la iglesia local. Dice 1 de Corintios en el capítulo 12, versículo 26 y 27. 1 de Corintios 12, 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Este pasaje nos está hablando que debe de existir una relación estrecha con los demás, una relación íntima, de tal manera que nos conocemos, que nos relacionamos y sobre todo que nos preocupamos unos por otros. ¿Cómo se puede cumplir este pasaje, 1 Corintios 2:26, en donde dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él? Una persona que no está involucrada en la iglesia, una persona que no asiste a la iglesia, obviamente no va a saber las necesidades de los demás, no va a saber las luchas que está teniendo la gente que va a la iglesia, o no sabe la lucha que está teniendo esta iglesia. ¿Cómo alguien que no asiste a la iglesia puede sufrir y puede tener ese dolor y puede compadecerse por lo que están sufriendo los demás, si nunca asiste, si nunca se entera de lo que está sucediendo en la iglesia? Obviamente, lo que aquí está diciendo Pablo, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26, está hablando de ser miembros de una iglesia local en donde conocemos a los demás, en donde sabemos las luchas, en donde sabemos cómo la iglesia está creciendo, y es como nosotros entonces podemos relacionarnos y entender la necesidad de cada persona, de tal manera que nos pueda doler, porque tenemos esa relación estrecha con los demás. Obviamente dentro de la iglesia se desarrollan los dones en la iglesia, y que fueron dados con el propósito de edificar y poder crecer en santidad. Dice 1 Corintios en el capítulo 14, versículo 26, 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, dice,
para edificación. Entonces, los que se reúnen, obviamente está hablando los que se congregan, los que asisten a la iglesia local, aquellos que Dios ha repartido dones, porque cada persona que asiste a la iglesia, Dios ha dado un don, y asistimos a la iglesia con la mira de que cada uno de nosotros podamos servir a los demás con los dones, con los talentos, con la responsabilidad y con el llamado que cada quien tiene para edificar y poder unos con otros asegurar el crecimiento de cada miembro de la iglesia. Entonces, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Y por qué es importante asistir a la iglesia? Porque es en la iglesia en donde se desarrollan los dones de tal manera que estos dones sirven para el crecimiento de cada persona que va a la iglesia. Entonces, la Biblia nos manda a guardar la unidad en la iglesia, y este mandamiento solo se cumple teniendo una vida corporativa. ¿Cómo tener unidad en la iglesia si no vamos a la iglesia? ¿Cómo guardar el vínculo de la paz? ¿Cómo edificar a los demás si somos personas que no vamos a la iglesia? Que no somos responsables con la iglesia, que no tenemos un compromiso con la iglesia, si somos personas que normalmente no asistimos o no hemos entendido la importancia de estar ahí. No, la Biblia nos manda a guardar la unidad de la iglesia, y solamente podemos tener unidad en la iglesia cuando somos personas que asistimos a la iglesia y somos responsables con la iglesia local. Somos responsables con el liderazgo de la iglesia, somos responsables con el pastor de la iglesia, somos responsables con cada uno de los miembros de la iglesia, porque entendemos que tenemos una parte importante dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia local. Dice Efesios capítulo 4, versículo 2 al versículo 4, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Lo que está diciendo aquí Pablo es que el andar digno de un creyente individual es vivir en armonía con el resto de los demás. Vivir en armonía cuando hacemos una vida comunitaria, cuando tenemos una relación con nuestros hermanos. Entendemos que somos parte de la iglesia. ¿Qué implica, dice Pablo, esta unidad? Dice: soportarnos con paciencia los unos con los otros, en amor. Ese es el andar digno de cada creyente. ¿Tendremos diferencias dentro de la iglesia? ¿Habrá de repente, de repente habrá que no haya entendimiento? Sí los va a haber. Ese es parte del proceso del creyente. Dice la Biblia que es necesario que a través de disensiones entremos al reino de los cielos. ¿Y cómo es la manera de demostrar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo como cristianos? Pues en la manera en que nos relacionamos, en la manera en que soportamos al hermano. Y a veces tenemos diferencias grandes con los hermanos, sí, a veces tenemos diferencias, pero en la medida en que nosotros respondemos y cómo nosotros actuamos ante los problemas, entonces indicamos señales de crecimiento en la medida cómo nos relacionamos con la iglesia. Entonces, el cristiano está llamado a tener relación con la iglesia, pese a veces a las diferencias, a las disensiones, o a veces inclusive a las divisiones, y cómo enfrentamos cada problema. Porque al final de cuentas, cada problema es una forma de probar lo que hay en nuestro corazón, de probar nuestra madurez y cómo respondemos para que haya unidad dentro de la iglesia. Entonces, también nos dice este pasaje más adelante en el versículo 11, la diversidad que existe dentro de la iglesia. Dice Efesios, más adelantito, Efesios en el capítulo 4, versículo 11 y 12.
Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Dios dio dones? ¿Por qué Dios dio estos ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? Todo con el único fin de poder perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia tiene una función muy importante en nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque cada don, cada talento que se desarrolla dentro de la iglesia sirven con el único fin de hacernos crecer y de hacernos madurar para la obra del ministerio. Entre más crecemos, entre más maduros, más somos aptos para la obra del ministerio. Entre más crecemos en nuestra relación con Dios, somos personas más aptas para buscar la unidad dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene el propósito de perfeccionar al creyente, pero ¿qué pasa si el creyente no tiene relación con la iglesia? Obviamente no va a crecer. Si el creyente es una persona que no asiste a la iglesia y no tiene relación con los demás hermanos, con los demás talentos, con los demás dones, entonces no va a crecer, no se va a desarrollar. Y aparte, que no está obedeciendo al Señor, porque un mandato que nos ha dado el Señor es podernos congregar, poder hacer una vida comunitaria, de tal manera que podamos crecer y podamos madurar para ser aptos para el ministerio del Señor. Entonces, de acuerdo más adelante al versículo 16, 4:16, porque es posible que el creyente pueda crecer. Versículo 16 nos da la respuesta. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En la medida que nos unimos, en la medida que entendemos la importancia de la iglesia y que nos relacionamos con los demás, entonces en esa misma medida iremos creciendo, iremos edificándonos cada uno de nosotros. ¿Y por qué nos vamos a ir edificando? Porque vivimos una vida corporativa, una iglesia de unidad, una vida de unidad, porque tenemos una relación con los demás. Entonces nadie puede decir que puede subsistir aparte de la iglesia. Dios diseñó a cada creyente para ser dependientes del cuerpo de Cristo. Somos dependientes del cuerpo de Cristo. Si alguien no se congrega, en realidad se está perdiendo de la bendición de ser edificado. Eso es lo que pasa. Si alguien no se está congregando o alguien no ve la importancia de estar en la iglesia, en realidad se está perdiendo la bendición de edificar su vida, de poder crecer, de poder madurar. Entonces, concluyo. La importancia que tengamos de la iglesia en nuestra vida será determinante en nuestro crecimiento, será determinante en nuestra santidad. Nadie puede estar bíblicamente preocupado por su santidad si es indiferente a la iglesia de Cristo. Nadie puede decir que está creciendo, que está madurando, que está preocupado por su santidad si esa persona no tiene una vida o no tiene una relación con la iglesia. En realidad está equivocado. ¿Podrá una persona leer la Biblia, orar en su casa? Sí, podrá estar creciendo, pero no es sabio. ¿Podrá una persona tener una muy buena relación buscando en intimidad con el Señor? Sí, la va a poder ayudar. Pero eso no es sabio y no es completa su vida. Y no será completa su crecimiento espiritual porque solamente está haciendo una parte que es fundamental en su vida. Su vida individual, pero también necesitan
su vida corporativa, su vida con la iglesia. Entonces, ¿alguien puede tratar de esforzarse de crecer en santidad individualmente? Sí, pero no es sabio y no es bíblico si no está tomando en cuenta a la iglesia. Entonces, la iglesia es un medio que Dios dispuso para nuestra edificación. Entonces, se requiere estar comprometidos con la iglesia, y que a veces eso existe muy poco en muchos hermanos. Ahora que nosotros como iglesia, que no nos estamos congregando, tal vez para muchos a lo mejor les da gusto, porque sienten que no tienen un compromiso con la iglesia, o que tienen más tiempo para su vida personal. Pero en realidad nosotros estamos de paso, y lo que debería ser más importante es estar pensando en estar haciendo tesoros en el cielo. Si nosotros pasamos nuestra vida solamente haciendo tesoros en la tierra, como dijo Jesús, somos como el rico insensato, que en realidad no estamos aprovechando nuestro tiempo y no nos estamos preparando para ir al cielo. Creo yo que estos tiempos deben ser tiempos de reflexión, en donde podamos entender que en esta vida estamos de paso. Nadie nos asegura que vamos a vivir el día de mañana. Por eso hoy debemos de vivir como si fuera nuestro último día. Debemos de vivir preparados, que si hoy Dios nos llama o el día de mañana, no importa. De momento pudiera parecer una tragedia, pero si estamos listos para cuando Dios nos llama, tendremos la mejor seguridad y la mayor felicidad que puede tener un cristiano, pues es estar con Dios. Pero la peor tragedia de una persona en esta vida es que tiene vida, que puede aprovechar su tiempo para buscar a Dios, pero no lo hace. La peor tragedia que puede tener una persona es que hoy no sepa que va a morir y que no esté listo para ir al cielo. Eso es lo más triste. Entonces, aprovechemos el tiempo. Crezcamos nuestra vida individual, porque es importante. Nadie va a tomar nuestras responsabilidades, pero también reconozcamos que necesitamos la vida corporativa, la vida de la iglesia, en donde necesitamos ser responsables, en donde necesitamos ser fieles en la asistencia, estar sometidos a las autoridades de la iglesia, el poner al servicio de la iglesia los dones y los talentos que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero también puedo decir y puedo afirmar que nadie está preocupado por el crecimiento de los demás, si no está yendo a la iglesia. Termino diciendo esto, mis hermanos. Cristo, dice la Biblia, es cabeza del cuerpo. Cristo es cabeza del cuerpo. Y el cuerpo, como lo vimos, está constituido de muchos miembros, todos diferentes, con funciones y responsabilidades diferentes, pero al final el cuerpo unido, cuando somos parte del cuerpo, solamente de esa manera Cristo puede ser cabeza del cuerpo. Y si nosotros somos parte de la iglesia, entonces Cristo es cabeza de nuestras vidas. Pero un miembro separado del cuerpo, Cristo no es cabeza de un miembro separado. Si alguien es mano, si alguien es oreja, si alguien es ojo, pero no es parte del cuerpo de Cristo, no puede decir que Cristo es cabeza de su vida. Cristo es cabeza de su cuerpo. Y quien está unido a su cuerpo, quien es parte y miembro de ese cuerpo, entonces puede decir con toda confianza que Cristo es Señor de su vida. Pero si alguien vive una vida separado de la iglesia, que no tiene relación con la iglesia, si es una persona que no ha tenido vínculos con la iglesia, no es responsable con la iglesia local, entonces Cristo no es cabeza de su vida. Y si Cristo no es cabeza de su vida, entonces es una persona que no pertenece a su verdadera iglesia. Y si no pertenece a su verdadera iglesia, es una persona que no está preparado para ser llamado por el Señor, no está preparado para morir. Entonces debemos de pensar que la iglesia, cuando hacemos vida con la iglesia, es una manera de entender y es una forma de tener evidencia de que alguien es
es miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto Cristo cabeza de su vida. Mis hermanos, pues, ¿qué me resta decirles? Que tengan un bonito fin de semana, que la pasen bien, cuidémonos, por favor. La situación no está fácil. Cada día escuchamos más de hermanos, de cristianos, de pastores que están falleciendo, de muchos que actualmente estamos orando por algunos hermanos que conocemos, algunos pastores, pastoras que están encargados de la iglesia, que están graves por el COVID-19. Y yo creo, como le decía a mi esposa, muchos pastores, muchas iglesias tendrán que redefinir su doctrina. Hay muchas cosas que Dios nos está enseñando y nos está mostrando que mucha de nuestra doctrina que no era bíblica, pues Dios a través de todo eso nos está haciendo ver que tenemos que redefinir nuestra forma de creer, nuestra forma de acercarnos a Dios, nuestra manera de conducirnos con Dios. Porque a veces nos hemos ido a un extremo de sentir que nada nos va a pasar, que somos intocables y que podemos vivir la vida como se nos antoje, cuando en realidad no es así. Permitamos que este tiempo Dios nos hable, Dios nos enseñe. Tengamos humildad para acercarnos a Dios, tengamos humildad para reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Y lo único que vale la pena en esta vida es vivir para Dios, vivir para Él, estar viviendo solo para Él. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan un bonito fin de semana y si Dios nos lo permite, continuaremos con esta serie el próximo domingo.